Bueno, entonces vamos a seguir viendo sobre Aristóteles. La clase pasada nos quedamos en el método de inducción, ¿no? Que era de ir de lo particular a lo general. Que en resumen les había dicho que en el método inductivo uno observa varios hechos, luego observa el patrón o las cosas que se repiten, digo, los comportamientos o los patrones que se siguen presentando, y de ahí se hace una generalización, ¿no? Se generaliza. Les había puesto el ejemplo, por ejemplo, del duelo, ¿no? Cuando una persona pasa por un duelo, ya sea una pérdida o un rompimiento de algo, de alguna relación de algún tipo, abandono, etcétera, ¿no? Y que les había dicho, después de observar a muchas personas que pasan por esos duelos, observaron ese método, ¿no? Esos etapas, que eran, negación, luego, ¿qué más? eh, ira, después depresión y al último, no, negociación y después aceptación, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Y ya después otros ejemplos, ¿no? Que les había puesto, por ejemplo, de observar también la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, del reino felino, ¿no? De que les había dicho, de observar las características de los tigres, leones, gatos y otros animales, linces, ya observaron, ¿no? Características que se van repitiendo. Y ya dijeron, ¿no? Esto es el reino felino, ¿no? Bueno, son de la especie felina. Y así es el método inductivo, se van observando hechos que se repiten o patrones. Y de ahí se hace una generalización. Bueno, entonces vamos a seguir. Aristóteles también escribió, digamos acá, sobre la causalidad de Dios sobre el mundo. Vamos a ver qué dice. Dice acá, según Aristóteles, Dios es una sustancia distinta y separada del mundo, según Aristóteles, ¿eh? Viviente con la forma más alta de la vida, que es el pensamiento puro. Ahora, entonces, Aristóteles estaba en línea con lo que decía Platón, estaba de acuerdo con lo que decía Platón, que Dios como que esa parte del mundo no se puede alcanzar, o los dioses que en los que ellos creían, ¿no? Los dioses de Atenas. Y sí hay que entender que, ¿por qué creían esto? Porque en la antigua Grecia se creía que los dioses, bueno, sus dioses en los que creían, estaban en el lugar llamado el Olimpo. Y el Olimpo era como un monte gigantesco donde uno no podía escalar, era un monte gigantesco. Y hasta arriba estaban los dioses, ¿no? Entonces ese era el Olimpo. Para darse una idea de qué era el Olimpo para los griegos, no sé si han visto la película de caricaturas Hércules, la de Disney. Entonces sí, ahí sacan como que ese monte, ¿no? Y que hasta arriba están los dioses, ¿no? Zeus y todos los demás. Entonces, por eso es que creían que efectivamente los dioses, bueno, sus dioses de ellos eran separados del mundo, no estaban aparte y por eso no se podían alcanzar, ¿no? Pregunta. Sí, dime. Ahí habla de Dios o de cualquier Dios. Bueno, más que nada esto es de sus dioses de la antigua Grecia. Y aquí ya habla en general sobre Dios, ¿no? Para que el autor entienda. Pero sí, aquí más que nada eran sus dioses en los que ellos creían. O, por ejemplo, Zeus, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y luego dice, no es infinito, sino limitado. Esto porque, dice, para los griegos, la infinitud equivalía a la imperfección para ellos. Entonces, bueno, actualmente, bueno, todas las religiones dicen que Dios es infinito, ¿no? Bueno, pero en la antigua Grecia, por su pensamiento, para ellos la infinitud era imperfección. Y dice acá, siendo perfectísimo y careciendo en absoluto de potencialidad, no puede tener ningún objeto de conocimiento fuera de sí mismo, pues esto implicaría imperfección. Su vida y su pensamiento se cierran dentro de sí mismo, en una autocontemplación, pensando nada más que su propia sustancia. Bueno, entonces es lo que les digo, para Aristóteles, para los griegos, los dioses, bueno, sus dioses de ellos, eran aparte, no dice que estaban en su propia autocontemplación. Bueno, ya actualmente las religiones principales, como les digo, cristianismo sobre todo, ya dicen, ¿no? Que Dios creó al hombre, ¿no? Porque efectivamente Dios no necesita que lo contemplen, pero lo creó por amor. Entonces,
aquí habla, ¿no? De un Dios que no es aparte del mundo, sino que está muy inmerso todo el tiempo en la vida del hombre. Una pregunta. ¿Sí, dime? ¿Dios se creó a sí mismo? No, no, no podemos saberlo. No, esto no dice que Dios se creó a sí mismo. Nada más dice que, según Aristóteles, Dios o los dioses se autocontemplaban. Por eso estaban aparte del mundo. No pensaban nada más que su propia sustancia. Bueno, esto para los griegos, ¿no? O sea, solo pensaban en ellos mismos. Exacto, sí. Era la visión de los griegos sobre sus divinidades. Ah, bueno, ¿otra duda? Todo claro. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver la ética. Cómo resolvía, según Aristóteles, este problema sobre qué es lo correcto, ¿no? Y cómo debemos vivir, ¿no? Las preguntas que les había puesto al principio. Vamos a ver la ética. Entonces, Aristóteles hizo 3 libros sobre ética. Ah, de hecho, aquí los dice. Ética a Eudemo, Ética a Nicómano y Magna Moral. Esos son los 3 libros sobre ética que escribió Aristóteles. Ah, bueno, y en resumen, dice que el nuevo concepto de la realidad con que Aristóteles sustituye la ontología de su maestro, es decir, sobre la causalidad de las cosas, ontología es la causa, busca la causa de las cosas. Se refleja con una lógica vigorosa en su pensamiento moral, que no es más que una serie de conclusiones de orden práctico rigurosamente derivadas de los principios establecidos en las demás partes teoréticas de su filosofía. Ah, bueno, esto quizás no se entienda nada. Ah, bueno, vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Para Aristóteles existe una correlación exacta entre el ser y el bien. ¿Qué significa esto? No hay un ser único, sino muchos seres. Y tampoco hay un bien único, sino muchos bienes particulares y analógicos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Cada sustancia tiene su propio ser y a cada una le corresponde su propio bien, que consiste en lograr la plenitud de su propia perfección. El bien de cada cosa está en estrecha relación con su esencia. Las esencias de las cosas difieren entre sí por los elementos que entran en su composición. Dice, hay una sola esencia simplísima, que es la de Dios, acto puro, carente de toda materia y de toda potencialidad, y por lo tanto de toda mutación. Se refiere de todo cambio, cambio de él mismo. A eso se refiere con mutación, con cambio. Pero todas las demás esencias son compuestas de acto y potencia, de forma y materia, como decía Platón. De hecho, esto también lo decía Platón. Y el grado de perfección que les corresponde en la escala de los seres depende de su principio formal. Ah, bueno, ¿qué significa todo esto? Si no se entiende. En virtud de esto, aquí ya lo explica. Hay un bien propio de Dios, otro de las sustancias celestes, otro de los hombres, otro de los animales, de las plantas y de los minerales. Y así como cada sustancia tiene su propio ser incomunicable, también en cierto modo, es incomunicable su propio bien. Ahí está, eso se refiere, que hay un bien propio de Dios, porque la sustancia de Dios es única. También hay otro bien de las sustancias celestes. Y que esto quizás no se entienda. Bueno, a ver, quizás acá. Hay otro bien de los hombres, es decir, hay un bien que se aplica solamente a los hombres y otro bien que se aplica solamente a los animales. Ahí está. Después hay otro bien que se aplica solamente a las plantas y bueno, ya va en otro extremo hasta los minerales. Entonces, de eso habla Aristóteles. Según la sustancia de cada ser, le corresponde un bien. Hay un bien que solamente le corresponde a los hombres, como un comportamiento, digamos, una forma de vivir, un cómo deben ser, cómo deben vivir, que solamente se aplica a los hombres. Otro bien, otra forma de vivir que es propia solamente de Dios. Y
otro bien, otra forma de vivir que es exclusivo de los animales y otra forma de vivir de las plantas. Bueno, esto es evidente, ¿no? Voy a hablar en el caso de los hombres, nada más aquí. Por ejemplo, esto viene en línea con lo que había dicho Aristóteles, de que los dioses son aparte del mundo y que no se les puede tocar, no se les puede alcanzar. Eso es lo que decían los griegos de sus divinidades, de sus dioses. Y es por eso que Aristóteles dice que hay un bien, una forma de vivir exclusiva de los hombres, aparte, completamente apartadas de Dios. Esto es por ejemplo, contrario, o ya el cristianismo ya dice otra cosa. Por ejemplo, el cristianismo dice que Dios fue hecho, que diga, los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso para nada se creía en la antigua Grecia. ¿Qué significa semejanza e imagen de Dios? Significa que también una forma semejante. ¿Qué es semejante? Semejante que es parecido, no igual, pero parecido, ¿no? Como en semejanza de triángulos, ¿no? En semejanza de triángulos vimos que hay triángulos grandes y triángulos chiquitos, ¿no? Digamos que así, eso es semejanza. No son iguales, sino parecidos, que uno es más grande que otro. Entonces, cuando se habla de semejanza a Dios, es que pues sí, Dios es el más grande de todos, el perfecto, el único. Y ya nosotros pues estamos aquí, somos los hombres, los seres humanos. Ya dije, ¿no? Que hombre abarca a varón y mujer, ¿no? Lo dije en la primer clase de filosofía. Entonces, somos semejantes a Dios, sí, más pequeños que Dios, semejantes a Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestro comportamiento de igual manera debe ser semejante a Dios. Y obviamente no debe ser igual a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de crear así como Dios. Pero sí, nuestro comportamiento es semejante al de Dios, es lo que dice el cristianismo. Tiene ese toque de Dios, digamos, la forma en que Dios actúa, también nosotros lo debemos hacer, ¿no? En cierta manera. Por eso dice semejante. No exactamente igual a Dios, pero sí semejante, de una manera más pequeña. Lo debemos hacer. Y esa forma semejante a Dios, esos accionar semejante a Dios, esas acciones semejantes a Él, pues nos lo dice las Sagradas Escrituras, bueno, la Biblia, ¿no? Eso es lo que nos dice el cristianismo. Así dime. ¿Esto también puede abarcar en distintas religiones? Pues sí, se puede decir, efectivamente, que... No, bueno, depende, porque la Biblia sí dice que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. En otras religiones dirán otra cosa, pero lo digo en el caso del cristianismo. Para los griegos, los hombres debían, digamos, encontrar su forma de vivir, sus acciones, lo que es correcto. Ellos como que lo tenían que averiguar a su propia manera por medio de razonamiento, por medio de la filosofía, ¿no? De la lógica. Porque para ellos los dioses eran apartes, no tenían nada que ver con el mundo, no les importaba el mundo. En cambio, en el cristianismo, bueno, dice lo contrario, sí, Dios creó al hombre y aparte de crearlo, está inmerso en el mundo, está protegiéndolo, ¿no? Y también como es semejante los hombres a Dios, su accionar debe ser semejante a Dios, que también es lo que reafirmó y fundó Cristo, ¿no? Jesucristo. Por eso se llama cristianismo, porque dice, hay que ser semejantes a Cristo, o deben decir, ¿no? Dice Jesucristo, ¿no? Amen a su prójimo como a sí mismos, y después dice, como yo los he amado. Es decir, hay que amar como Él, semejante a Él. Entonces, para el cristianismo debemos, el bien, hay un bien, digamos, que es de Dios, pero ese bien también nosotros lo debemos buscar. Es un bien que también se aplica a nosotros. Si me entienden, para los griegos, para Aristóteles, había distintos bienes, distintas formas de vivir. El de Dios, el de los hombres y, bueno, el de los animales, ¿no? Pero bueno, nada Es, más me voy a concentrar en esto. Pero para el es igual al cristianismo, budismo, ¿no? el budismo, híjole, no le he leído mucho, pero... Ah, bueno, lo de que esa parte sí, efectivamente, en el budismo el hombre debe como que encontrar su propio bien, su propia forma de vivir, efectivamente, aparte muy alejada de Dios. Te digo, en el budismo, como que uno se vuelve Dios, eso les había dicho, ¿no? Entonces sí, es casi en línea con los griegos, con lo de que hay distintos bienes y que hay distintas sustancias aparte. También esto de las sustancias, también en el cristianismo lo resuelve, porque los griegos, y bueno, Aristóteles también creía en esto,
hay distintas sustancias, la sustancia propia de Dios y la sustancia propia aparte, muy aparte de los hombres. Pero en el cristianismo dice que los hombres son semejantes a Dios. Entonces, la sustancia de los hombres es semejante a la de Dios. Ahí está, no es aparte, no es así completamente aparte, distinto, sino que es semejante a la de Dios, según el cristianismo. ¿Y cómo se le llama esas sustancias? Ah, bueno, no lo podemos saber, no sabemos. Nada más se sabe, ¿no? Que la sustancia es, digamos que, pues sí, de lo que está hecho. Entonces no podemos saber de lo que está hecho Dios, porque es superior a nosotros. No podemos comprender a Dios porque es superior, ¿sí? Pero sí, podemos, se nos revela, ¿no? Que los hombres están hechos a semejanza de esa sustancia. Tenemos parte de esa sustancia en nosotros. Es lo que, Aparte está el líder, ¿no? ¿mande? Aparte está el líder. No, éter. No, pero Eh, ya les había dicho, ¿no? Que el éter era algo de lo que creían los griegos, que era igual, sí, efectivamente, de lo que está hecho todas las cosas, pero era una creencia antigua, ¿sí? De hecho, ninguna religión, bueno, de las principales no creen en el éter, ni el cristianismo, ni el islam, ni el judaísmo. Este, Era algo que se creía muy antiguo. Y también, bueno, lo tienen algunas creencias esotéricas de esto de la astrología, mencionan el éter y todo eso. Eso de las cartas y las lecturas, todavía mencionan al éter, pero era una creencia muy antigua. Y pero actualmente eso es falso, ¿no? sí, efectivamente. Igual, en la ciencia, algún tiempo se creyó en la existencia del éter, que era donde se movían los astros, los planetas, ¿no? Las estrellas. Pero después igual se refutó, se hicieron experimentos y se aceptaron esos experimentos de que no existía el éter. Ah, bueno, eso de IDER es porque así se pronuncia en inglés. No sé dónde lo habrás visto. Sí, en inglés éter es como IDER o algo así. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? No. Ah, bueno, entonces, en resumen, para los griegos, el bien y la sustancia de Dios y los hombres eran aparte, completamente, cosa distinta. Así, era muy aparte. Pero ya en el cristianismo, y también creo lo tiene el judaísmo, creo un poco, la sustancia de Dios y el bien de Dios, o más bien el bien de los hombres y la sustancia de los hombres es semejante a la de Dios. Ahí está, es semejante. Es decir, que sí, hay una conexión entre los dos. Y por eso les había puesto, ¿no? La pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde están en contacto Dios y el hombre, ¿no? Sí se las puse, ¿no? La semana pasada, la antepasada, porque la semana pasada no tuvimos clase. Que como que están en contacto, hay una conexión entre ellos, se están tocando. Sí, sí lo vieron, ¿no? En la pintura, donde están las manos de ambos y se están tocando a través del dedo, ¿no? Que están así, en contacto, ¿no? A ver, la pongo otra vez para que repasara. Así, entonces aquí muestra, ¿no? Que hay un contacto entre ellos, una conexión entre Dios, bueno, que está representado de forma artística, así. Digo, no, Dios no es así, es nada más una forma artística de expresarlo, y el hombre, ¿no? Bueno, Adán en este caso, y que hay una conexión, un contacto entre ellos. Entonces, los griegos creían que este contacto no existía, que eran aparte completamente. Que, como dice Aristóteles, que los dioses o Dios se autocontemplaba solamente a sí mismo, que pensaba solamente en sí mismo. Pero en el cristianismo nos dice, no, que Dios está en contacto constante con el hombre, lo está cuidando y lo está protegiendo, ¿no? Bueno, eso ya es más para otra clase bueno, de cristianismo, pero sí, en esencia es esa idea. Eran distintas formas de ver a sus divinidades. ¿Sí se entiende? Sí. Ah, bueno. Entonces, y ya según Aristóteles, por lo tanto, el objeto de la ética consistirá en investigar cuáles son el bien, la perfección y la felicidad que corresponde al hombre, solamente así, aparte de Dios, completamente ajeno. Y bueno, y evidentemente, no ajeno a los animales y a las plantas, ¿no? Obviamente, eso es evidente.
con el fin de ajustar a ellos la orientación práctica de su conducta. Para Aristóteles, el bien propio de cada ser y del hombre en particular está determinado por las posibilidades de su naturaleza. El hombre debe contentarse con el ser que tiene y por lo tanto con el bien que le corresponde, dentro del grado que ocupa en la escala ontológica. Se refiere del ser, que por ejemplo uno no puede aspirar a ser Dios, digamos, o ser más de lo que es ser hombre. A eso se refiere con ontológico, con su causa, con su origen. Entonces el hombre no debe aspirar a ser más, ¿no? Y en la medida que le es posible conseguirlo, dada la limitación esencial y temporal de su sustancia. Ahí está, ¿sí se entiende? Ahora, si quieren, copien esto. Para Aristóteles, pónganle para Aristóteles y ya copien esto que subrayé. El hombre debe contentarse con el ser que tiene y toda esta sustancia. Copienle. No, me dicen cuando terminan de copiar. Ya, Bueno, ¿dudas hasta acá? no, Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, esto viene siendo, dice acá, el principio de la ética aristotélica, es decir, de la ética de Aristóteles. Muchos llaman a Aristóteles como el padre de la ética, algunos lo llaman así incluso. Y vamos a ver, aquí habla sobre el sumo bien. Dice, la ética de Aristóteles es esencialmente finalista y eudemonista. Ahorita explico qué es eso. Dice acá, toda acción está orientada hacia la consecución de algún bien, el cual van unidos el placer y la felicidad. Entonces, aquí miren, muy importante, para Aristóteles, que era en línea con Sócrates o incluso Platón, el placer y la felicidad no son lo mismo. Sí, eso es importante, digo, lo aclaro por la época moderna en la que vivimos, donde el placer es muy asociado a la felicidad.
pero aquí habla, son para Aristóteles son cosas distintas. Por eso dice placer y felicidad, hablando que son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, efectivamente, no siempre el placer lleva a la felicidad, no como en la época actual, ¿no? Que se habla de que el placer siempre lleva a la felicidad, no. No era la visión de los griegos y mucho menos de Aristóteles. Entonces, de Sócrates, ¿no? Que les digo que siempre hablaba sobre ¿cómo era? La moderación, ¿no? Sobre la templanza, ¿no? De suprimir, él decía, la lujuria y la concupiscencia. Ahora, entonces, eso es importante aclararlo. Luego sigue diciendo, el bien tiene carácter de causa final. Es decir, siempre todo debe buscarse, todo debe tener como objetivo el bien. Dice que obra sobre la gente, es decir, sobre el ser, ya sea el ser humano o el ser animal o etcétera, por atracción extrínseca. Dice acá, los principios de las acciones son los fines por los cuales se hacen. O quizás esto no se entiende, quizás más la siguiente frase. Todo arte, todo método, así como toda elección, parecen apetecer algún bien. Es decir, que tienen como objetivo, como causa final, un bien. Pero ¿qué es el bien? Eso es lo que vamos a ver. Por esto, los antiguos definieron exactamente el bien como aquello que apetece en todas las cosas. Es decir, para la antigüedad, para los griegos, el bien era como la causa final, aquello a lo que cual convergía todo, como que las cosas por naturaleza, digamos, por alguna fuerza que no conocían, por alguna razón, toda acción, digamos que por sí sola tenía que converger a algún bien, como como una fuerza que los jalaba, que los llevaba al bien, ¿no? Así es como definían ellos. El bien es como que aquello a todo converge, aquello a que todo apetece. ¿Sí se entiende? Bueno, esto quizás es muy ambiguo, porque ¿hacia dónde converge? ¿Hacia el placer o hacia dónde? Digo, porque mucho, en la época actual, como que muchos dicen, ¿no? Que las acciones deben converger al placer, ¿no? Entonces, esto está muy ambiguo, ¿no? Que hacia dónde convergen las cosas. A ver, vamos a seguir leyendo para que se entienda. Dice acá, pero ya hemos dicho que para Aristóteles no hay un ser, sino muchos seres, como ya había explicado, ¿no? Y tampoco hay un bien único, sino muchos bienes particulares. El bien como el ser no es una entidad subsistente y universal, sino una realidad que se encuentra esparcida analógicamente en todas las categorías de los seres. Dice, el bien se dice de tantas maneras como el ser. Bueno, es lo que había dicho, ¿no? Hay un bien que es de Dios, un bien, o una forma de actuar de los hombres, otra de los animales, otra de las plantas, ¿no? Ahora, entonces, como es, allá son 9:41, entonces ahorita hasta aquí la dejamos y se conectan, porfa, se conectan luego a las 9:50, ¿sí? O 9:51, 9:52, para que sea luego. Sí, porfa, ahorita se conectan luego.